Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por vuestra asistencia a esta sesión, a esta nueva sesión del seminario Postcolonialismo, diálogo sobre el giro de colonial y epistemologías del sur. Esta es ya nuestra penúltima sesión, ya estamos de cierre, ya estamos también casi de despedida. La sesión de hoy, como sabéis, porque ha salido ya muchas veces, es una sesión muy especial. Hoy de nuevo no tenemos exactamente un invitado, sino un compañero, el profesor Ramón Grosfogel, que evidentemente no es solamente un invitado, porque él ha sido parte activa de este seminario en todas sus ediciones. Él ha sido también una persona que insistió y propuso que este seminario existiese y que este seminario, él defendió durante mucho tiempo que tenía mucho sentido que hubiese un seminario parecido a este o como este en la ciudad de Granada. Eh, Como sabéis todos y todas, Ramón Grosfogel es uno de los referentes de eso que se ha venido a llamar el pensamiento decolonial, el pensamiento descolonial, la descolonización epistémica. Ha publicado multitud de trabajos que afectan a esa descolonización de las ciencias sociales. Yo voy a destacar algunas de sus contribuciones fundamentales porque creo que tanto para este seminario como para la discusión más actual que se está dando en la teoría decolonial, Ramón está siendo una de las personas que está sabiendo reformular de nuevo el giro decolonial 20 años después de que surgiera este debate en los años 90. Ramón es puertorriqueño, ha sido activista en movimientos sociales en Puerto Rico durante su juventud, durante muchos años. Más tarde, en condición de puertorriqueño, como muchos de sus compatriotas, se vio obligado a migrar a Estados Unidos por las condiciones económicas que Puerto Rico vive respecto a Estados Unidos. Y más tarde ha hecho un trabajo importante en Europa, de mano de movimientos sociales anticoloniales en Europa, como son sujetos racializados, el movimiento negro holandés, el movimiento contra la islamofobia en Francia. Ha sido solidario y ha participado en movimientos sindicales en Andalucía como el SAD. Ha participado también con diferentes movimientos de base en el contexto del proceso independentista en Cataluña. A mí me gustaría destacar, antes de darle paso a él, me gustaría destacar algunas de sus contribuciones a esta discusión que creo que son relevantes. Una primera, creo que es importante señalarla, fue su contribución a la descolonización de la economía política. Y es que en los años 90 la economía política y el marxismo, en general la izquierda, no tenían en cuenta las migraciones como un elemento más a considerar dentro del estudio de la economía política. Por lo tanto, la economía política hacía su análisis al margen de la cuestión racial, al margen de la cuestión migratoria. Ramón Grosfogel logró un análisis muy original y muy relevante en el ámbito de los estudios migratorios, conectando las migraciones con la larga historia colonial de los países, tanto en Francia como en España, en Estados Unidos. Ramón apostó por un análisis de las migraciones que comprendían las migraciones como una fase más de la larga historia colonial y no solamente como un proceso espontáneo que surge por el cual algunas personas eh, cambian de país, sino que él apostaba por comprender las migraciones en el contexto de las historias coloniales. Eso le dio a las migraciones una nueva mirada histórica y esa contribución ha sido muy rescatada en diferentes ámbitos de los estudios migratorios. Pero además de eso, Ramón Grosfogel en los 90 formó parte de eso que se ha llamado el Grupo Modernidad-Colonialidad, una red informal de discusiones que a principios de los 90 plantearon una nueva forma de interpretar las ciencias sociales desde el Caribe y desde América Latina. Dentro de esa red informal, de la cual hoy él no hablará, Ramón siempre estuvo situado específicamente en lo que fue la renovación intelectual desde el Caribe. O sea, él fue además uno de los que supo releer a Fanon en esa relectura que se hizo de Fanon en el año 90, que rescata con un Fanon que pone sobre la mesa las implicaciones de la raza a la hora de comprender la realidad y a la hora de interpretar la realidad. Además, dentro de esa red modernidad-colonialidad, Ramón estuvo siempre posicionado en lo que se puede llamar los marxismos descoloniales, y él nos avanzará cuestiones en esa línea, pero dentro de esa extensa red había posiciones más liberales, más culturalistas, más posmodernas, que luego darían lugar a rupturas de las que también hablaremos. Ramón siempre tuvo una posición muy cercana a los marxismos críticos, al igual que, por ejemplo, Enrique Dussel. Yo voy a bueno, además de eso, otra contribución interesante me parece la que él aportó cuando señaló que
bueno, el sistema mundo no solamente era colonial, como decían Quijano o como decía Miñolo, sino que además el sistema mundo, además de colonial y de moderno, era patriarcal, occidentalocéntrico, cristianocéntrico. Por lo tanto, la civilización europea, el colonialismo, era un sistema civilizatorio, no solamente un problema económico, como estaban leyendo los teóricos marxistas en Europa, cuando hablaban de el sistema mundial como una transformación capitalista. O sea, Ramón, con otro conjunto de autores, han sabido señalar la modernidad como un sistema civilizatorio que trae toda una serie de paquetes. Por ejemplo, el capitalismo sería la dimensión económica de esta civilización, el patriarcado la dimensión de ordenación de género de esta civilización, complejizando así lo que implica la modernidad occidental y definiéndola de forma más concreta a la hora de, sobre todo a la hora de trazar y de superarla, ¿no? Yo quiero señalar un trabajo muy especial, que es la Universidad Occidentalizada, Racismo y Sexismo en el largo siglo XVI, donde él sitúa 4 grandes procesos de genocidio y epistemicidio, es decir, de violencia, no solamente militar, sino de violencia cultural, que se dan, por una parte, en el genocidio andalusí, en el sur de Europa, el genocidio de mujeres, el feminicidio con las quemas de brujas en Europa, el tráfico de esclavos en África y el genocidio indígena en América Latina. Por lo tanto, se da toda una serie de violencias culturales, de genocidios culturales en esa conformación del sistema mundo que nos lleva a el concepto que Ramón acuñó de colonialidad global. Dentro de esas colonias del saber, del poder, Ramón en sus primeros trabajos acuñó el concepto de colonialidad global como un sistema, de alguna forma, que opera a nivel mundial y cuyo sistema civilizatorio, en cierto modo, contempla o incorpora diferentes procesos de violencia epistémica. Ese trabajo, de alguna forma, incorpora el sur de Europa a la discusión decolonial, con la cuestión andalusí, la cuestión morisca, la islamofobia, y nos interpela a seguir teorizando desde el sur de Europa ese proceso de descolonización necesario. Ramón, desde hace más de 10 años, ha estado viniendo a Granada de forma anual, ha participado en muchas de las actividades que hemos hecho con el seminario, en todas las ediciones, pero además en otras charlas junto a Isidoro Moreno y a Pastora Filigrana, diferentes personas del movimiento andaluz, del movimiento de la izquierda andalucista, y ha sido también una de las personas que ha posibilitado este diálogo. Todo lo que se está produciendo en términos de pensamiento decolonial andaluz, no solamente el seminario, sino otras realidades, también evidentemente son deudoras y son legatarias del trabajo militante y del trabajo político e intelectual que Ramón ha hecho estos años en Granada y en otras partes del Estado. Él también está muy presente en Barcelona, sobre todo a partir del año, en torno al año 2017 y el proceso independentista, y él extrajo una serie de reflexiones que convocan a la izquierda en el Estado español a revisar su propio privilegio epistémico, su propio privilegio racial, para no conformar izquierda dentro del Estado español, quizá independentistas que reproduzcan a su vez el racismo hacia las comunidades migrantes y hacia otras comunidades. Ese concepto que Ramón también plantea de la doble colonialidad nos permite comprender que en diferentes contextos se puede sufrir una colonialidad, pero también se puede ejercer. Y nadie está libre de esa descolonización necesaria que ejercemos y que sufrimos de forma compleja en ese concepto que, como digo, él llama la doble colonialidad, ¿no? Entonces, yo creo que son una serie de conceptos, en su obra y en sus trabajos hay una serie de conceptos que permiten pensar la decolonialidad no solamente como una teoría que ya viene prefabricada, sino como una interpelación viva que se enfrenta a retos también en el sur de Europa, también en el contexto del norte de África, en el mundo musulmán. En ese sentido, yo creo que la última contribución que os quiero comentar de él tiene que ver con su desarrollo del concepto de crisis sistémica y transmodernidad. Él en estos últimos meses ha estado trabajando la idea de las 3 crisis cíclicas del sistema mundo, las tres crisis cíclicas de la civilización moderno-colonial, y de alguna forma está también presente en estos debates sobre cómo superar la modernidad, cómo atravesarla, cómo trascenderla y cómo confrontar con la modernidad como sistema civilizatorio, y no solamente confrontar con el capitalismo como un problema económico, sino que además del problema económico existe otra serie de problemas civilizatorios que la modernidad nos trajo y que, si no hacemos ese giro de la geografía de la razón que él plantea, mirar la modernidad desde los territorios a los que el colonialismo llegó, no sabremos enfrentarnos a esa modernidad y estaremos reproduciéndola en todo caso.
Si os parece, vamos a hacer como siempre. Ramón hará su intervención en torno a 1 hora y grabaremos la sesión y más tarde cortaremos la grabación y daremos paso a un diálogo y a una serie de preguntas. Entonces yo lo dejo aquí. Quería agradecer sinceramente, Ramón, que estés con nosotros esta tarde aquí. Como siempre has estado en todos los seminarios que hemos hecho y espero que en todos los que están por hacer. Muchas gracias y adelante, Ramón. Bueno, muchas gracias, Javi, por la invitación. Muchas gracias por esa introducción. Yo hoy, obviamente, por razones de tiempo, no puedo ir sobre todos los temas que tú has puesto en la mesa. Yo quisiera hacer básicamente dos puntos. El primero, una discusión en términos de la relación entre capitalismo y modernidad. Y el segundo, más bien hacer una introducción a la historia de esta red modernidad, colonialidad y estas cosas, porque yo, siempre digo que la decolonialidad ha estado ahí, el pensamiento decolonial, las acciones decoloniales desde que Colón se bajó del barco. Y digo eso porque hay la tendencia a pensar que toda la cosa decolonial se colapsa en la red modernidad-colonialidad. Y llamo la atención porque si bien hay algunos autores y autoras que tratan de representar la decolonialidad de esa manera, yo me distancio de esa representación porque yo creo que hay pensamientos y acciones decoloniales siglos antes y ya a través de muchos siglos en diferentes lugares del mundo, tanto en el sur de Europa como también en América Latina, como en África, como en Asia, y que esta red de modernidad-colonialidad es solamente un puntito en el panorama, no es el centro de la discusión decolonial. Llamo la atención a esto para hacer un acto de humildad y un acto de reconocimiento a los muchos y las muchas pensadoras decoloniales en el mundo que preceden esta red y que han seguido ahí durante y después de esta red. O sea que no podemos pensar que lo de colonial se agota en los autores canónicos de esta red, que en su mayoría, en su mayoría son académicos, algunos como yo con actividad política fuera de la academia antes, durante y después de ser académicos, y otros que son más bien académicos, que no tienen actividad política militante, y por tanto llamo la atención antes de empezar, siempre hago este acto porque a veces se fetichiza la red modernidad-colonialidad de una manera problemática, donde entonces la red modernidad-colonialidad empieza a reemplazar o a representar o a convertirse en el centro de discusión y reemplazar el pensamiento decolonial que se ha producido en las luchas antiimperialistas, antidecoloniales en el mundo desde hace siglos. Y hay mucho pensamiento decolonial, algunos de los cuales todavía no se han reconocido, no se han trabajado, no se han hecho, vamos a ponerlo así, más, no se han difundido más. Algunos están un poco enterrados en la historia. Entonces yo llamo la atención para que esta que se llamó modernidad-colonialidad no se convierta en una especie de muralla que impida las posibilidades de que otros pensamientos decoloniales se reconozcan y se desarrollen, porque el lenguaje decolonial no se agota con el lenguaje que hemos usado en esto de modernidad-colonialidad. Hay otras personas en otras partes del mundo y en diferentes partes del mundo y aún en las partes del mundo donde estamos que apuntan a un pensamiento decolonial usando otro lenguaje, otros conceptos, y eso quiero llamar la atención a eso para no caer en lo que yo he llamado extractivismo epistémico. El extractivismo epistémico tiene como uno de sus problemas el hecho de extraer conocimientos de otras
de actores decoloniales y pensadores y pensadoras decoloniales, y luego reciclarlo como si viniera de un académico que se llamaba decolonial. Yo he llamado la atención a ese problema en la red modernidad-colonialidad, que ha incurrido en este problema que yo he llamado el extractivismo epistémico, que lo veo muy problemático porque, bueno, es como, vamos a ver, es perverso, lo veo perverso, porque históricamente la epistemología colonial de los académicos y los académicos más coloniales toda la vida, bueno, pues han agarrado conocimiento, han plagiado conocimiento de activistas, de pensadores y pensadoras que han estado en el activismo, que han pensado problemas sociales y se los han apropiado y los reciclan como si fueran ideas de ellos en la academia. Pero que eso lo venga a hacer gente que se llame decolonial, a mí me parece ya no solamente problemático, me parece perverso. Y si ustedes miran el número 24 de la revista Tabula Rasa, ahí yo hablo del extractivismo epistémico y extractivismo ontológico y llamo la atención tanto a Walter Mignolo como a Aníbal Quijano de incurrir en ese problema. La revista Tabula Rasa número 24, ahí ustedes pueden descargar el artículo mío, ahí van a ver mi crítica usando este concepto que viene de una compañera indígena canadiense que ha acuñado este concepto que se llama Liam Betancourt Simpson, que ha llamado la atención a este problema y ella ha hablado de extractivismo cognitivo, y yo la cito en mi trabajo y uso ese concepto para aplicarlo a otras situaciones como por ejemplo la red modernidad-colonialidad, que practica, a mi entender, en ese sentido una epistemología muy colonial en ese sentido. Yo ahí me tomo distancia porque políticamente, epistémicamente y éticamente es muy problemático. Y luego, claro, esas diferencias epistemológicas tienen consecuencias políticas, porque si la actividad de colonial es yo hacerme un nombre en la academia sin tener ningún compromiso con los movimientos políticos y sociales fuera de la academia, pues estamos ya hablando de una moda académica. Estamos hablando de la apropiación de todo un pensamiento para hacer moda académica y para beneficiarse individualmente cada una de las personas que están adoptando este lenguaje en la academia sin ningún compromiso con las luchas sociales y sobre todo las luchas decoloniales, descolonizadoras que ocurren fuera de la academia. Que no solamente hay que hacer una lucha dentro de la academia para descolonizar las universidades, etcétera, sino que también hay una lucha fuera con la cual nos tenemos que insertar y vincular. Y eso para mí es un principio ético de cualquier proyecto decolonial. Y ahí yo veo también muchas lagunas y problemas en la red modernidad-colonialidad. Y como tercer punto, llamo la atención también a cómo esta epistemología colonial, que he nombrado como extractivismo epistémico, este academicismo o apropiación que se hace de lo decolonial para hacer una carrera académica exitosa. Y luego, hay un tercer punto, es ya las consecuencias en el plano político, porque luego al no tener compromiso con los movimientos, al no tener compromiso político con las luchas decoloniales, luego esto se traduce en posiciones problemáticas con respecto al sistema imperialista mundial. Y ahí hemos tenido también grandes debates. Ustedes pueden googlear mis videos sobre el tema de Bolivia, sobre el tema de Venezuela,
donde hay una serie de intelectuales que se llaman anticoloniales o decoloniales, como le quieras llamar, que yo tampoco estoy casado con una sola manera de nombrarlo. Para mí lo que importa es los contenidos que le demos a eso y no el nombre que usemos, pero hay una serie de intelectuales, uno usando de colonial y otro anticolonial, que en el nombre de eso terminan repitiendo las tesis del imperialismo sobre Venezuela y Bolivia y terminan en complicidad con los golpes de Estado o los intentos de golpe de Estado del imperialismo en América Latina y sobre todo en el caso de Venezuela y Bolivia, repitiendo las mismas tesis del imperio sobre el gobierno de Maduro o sobre el gobierno de Evo Morales en su momento, acusándolos de autoritarios, acusándolos de dictaduras, acusándolos, bueno, sin número de acusaciones muy problemáticas, porque en medio de, y sobre todo sacando documentos con firmas y todo, en medio de golpes de Estado del imperialismo en esos países. O sea, yo tengo críticas y yo he organizado una escuela de colonial en Caracas, desde la cual hacemos una serie de críticas, pero críticas dentro de la revolución para mejorar la revolución. Son críticas de coloniales buscando mejorarla. Y llevamos ya 5 años de escuela de colonial en Caracas, desde la cual hemos hecho sin número de críticas. Pero una cosa es hacer críticas para mejorar un proceso revolucionario y otra cosa es hacer críticas para tumbar los gobiernos progresistas y revolucionarios de América Latina. O sea, eso ya para mí pone una línea roja. Y bueno, eso me vio obligado a tener que usar una identidad redundante, porque ahora yo uso el término de coloniales antiimperialistas o antiimperialistas decoloniales, como quieras usarlo. Y yo uso ese término porque, bueno, se supone, ¿verdad? Yo siempre digo, no todo antiimperialista es decolonial, pero todo decolonial tiene que ser primero y antes que nada antiimperialista. Y antiimperialista no solamente antiimperialista americano, contra el imperio americano, contra el imperio español, imperio francés, o sea, hay que ser antiimperialista consecuente contra los imperialismos, en su sentido amplio de imperialismo. Pues no hay solamente uno, aunque hay uno que ahora está en decadencia y que ha sido hegemónico hasta el año 2020, como he dicho en varios videos, y ha sido desplazado ahora por China. Pero, y los imperialismos occidentales, que incluye también a los europeos, que también están en decadencia. Y para mí, no todo antiimperialista es decolonial, pero todo decolonial tiene que ser primero y antes que nada antiimperialista. Si no somos antiimperialistas, entonces ¿de qué estamos hablando? O sea, entonces lo decolonial es ¿para qué? Para hacer un ejercicio mental en la academia, para tener un buen puesto y tener prestigio y el mundo que siga como va. No, todo intelectual de colonial tiene que estar comprometido con las luchas políticas y con la transformación del mundo hacia un nuevo proyecto civilizatorio, más allá de este proyecto, de esta civilización de muerte en la que estamos metidos. Y han habido grandes debates y rupturas porque esta red modernidad-colonialidad, muchos de sus actores principales se han posicionado en términos de Bolivia y Venezuela de una manera problemática, porque justo en los momentos de golpes de Estado, en los momentos de mayor violencia organizada por el imperialismo, sacan unos documentos públicos pidiéndole la firma a la izquierda internacional, atacando a estos gobiernos, usando las mismas caracterizaciones y tesis del imperialismo estadounidense. Entonces eso, bueno, o sea, hay una ruptura, la respuesta a esos documentos se la dimos. Yo fui coautor con otras personas de los documentos de respuesta y sobre todo con activistas decoloniales venezolanos,
Ustedes pueden googlear todo eso por internet, todos esos debates. Yo tengo videos, muchos videos por internet sobre este tema de Venezuela y Bolivia, porque son los mismos que durante el golpe de Guaidó, por ejemplo, sacan estos documentos en enero del 2019, con firmas y todo, repitiendo las tesis del imperio, y luego van y se reúnen con Guaidó. O sea, es una vergüenza impresionante. Van y se reúnen con Guaidó y hay fotos de las reuniones y luego salen una conferencia de prensa luego de la reunión con Guaidó a decir que Guaidó es más legítimo que Nicolás Maduro. O sea, ¿para quién tú trabajas? O sea, perdóname, ¿para quién trabajas? ¿Y qué tiene que ver eso con lo de colonial? Para mí no tiene nada que ver. Para mí es muy colonial. Yo he usado el término de coloniales y el mismo Enrique Dussel, que es una persona bastante, vamos a ponerlo así, diplomática y sosegada en estos debates, que él ha salido públicamente junto conmigo y con otras personas a denunciar este posicionamiento, pero él siempre mantiene una posición de crítica dialógica con esta red. Él mismo me corrigió y me dijo, deja de usar de colonial. Estamos hablando de gente que se bajó del bus de colonial y se pasaron al otro lado de la trinchera y hay que llamarlos como lo que son coloniales. Hay que llamarlos como coloniales. Eso de colonial es un eufemismo que hay que abandonarlo porque no existe tal cosa. Entonces hay que llamarlos como lo que son, coloniales. Se bajaron del bus de colonial y se fueron al bus colonial y están del otro lado de la trinchera. Y por tanto hay que dejar de usar estos eufemismos. Y estamos hablando de personas que han hecho grandes contribuciones intelectuales y que lamentablemente, bueno, repiten este tipo de procesos. Bueno, pero llamo la atención de esto para un poco por qué yo ahora uso un término que es redundante, porque todo de colonial es primero y antes que nada antiimperialista. ¿Por qué decir de colonial es antiimperialista? Bueno, pues hay que empezarlo a decir porque hay gente que se llama de colonial que no lo son, que no son antiimperialistas. Entonces aquí yo veo un problema serio y profundo. Y por eso estoy usando una frase que a mi entender es redundante y debería ser innecesaria, pero hay que usarla para poder uno trazar una diferenciación con estos otros intelectuales que se han posicionado como se han posicionado. Y los mismos que estaban apoyando, o sea, y en complicidad, bien, con el golpe de Guaidó en Caracas, son en enero del 2019, son los mismos que 11 meses después, en noviembre del 2019, aparecen allí atacando a Evo Morales en medio de un golpe de Estado. Los mismos. Y entonces, incluso algunos hasta llegando a decir que lo del golpe de Estado es una hipótesis, que no hay tal cosa como un golpe de Estado. Eso, bueno, muy problemático. O sea, algunos que llegan a decir eso, que no hay tal cosa como un golpe de Estado, que lo que hay es una rebelión popular contra el gobierno de Evo Morales. O sea, una cosa que fue organizada en la Embajada Americana en La Paz, con todos los actores políticos de la élite criolla blanca boliviana, junto con el gobierno brasileiro. Era un golpe de Estado imperialista que se planificó como una especie de revolución de colores que el imperio viene organizando desde hace tiempo en diferentes lugares del mundo, que es una llamada, entre comillas, revolución de colores, que no es otra cosa que organizar una especie de golpe de Estado, lo que llaman golpes de Estado blando, que en el caso de Bolivia nunca fue blando, fue muy, muy violento, hubo masacres, hubo mucha gente muerta, y ahí tenemos gente que se llama anticolonial o decolonial, prácticamente haciéndole el servicio al golpe de Estado, dedicándose no a atacar el golpe, sino a atacar a Evo Morales en medio de un golpe, y además dedicándose a difundir la idea de que no hay tal golpe, que lo que hay es una rebelión popular. O sea, estoy lanzando estas cosas por si acaso hay personas en este curso que a lo mejor no conocen
estos debates en América Latina, que sepan de dónde yo vengo y dónde estoy posicionado, antes de yo empezar a hablar de nada, ¿no? Y un poco también para que sepan la evolución de esa red, cómo esa red evolucionó a través del tiempo. Ese principio que yo tengo de ser antes que nada antiimperialista, o sea, somos, por supuesto, somos antipatriarcales, anticapitalistas, anticoloniales, todo eso, pero oye, el antiimperialismo es como un ABC que no puedes dejar de lado. Y eso me ha llevado a mí también a tomar posiciones en el Estado español antiimperialistas españoles. Y por eso he criticado a la izquierda españolista, porque en el fondo la izquierda españolista, cuando se trata de temas como racismo, ¿no? O como temas como la opresión nacional colonial de naciones dentro del Estado, pues se posicionan con el Estado imperialista. Siempre aparecen del lado del Estado imperialista. Mucha plurinacionalidad, mucha retórica de plurinacionalidad, mucha retórica de derecho a decidir, y cuando de momento aparece un pueblo que toma en sus manos el derecho a decidir, pues se van del lado del imperio español. Entonces, buscando todo tipo de argumentos que para mí son argumentos problemáticos, pero yo he salido públicamente dentro del Estado a llamar la atención a eso, y también pueden ver todos los videos donde he estado yo activamente, sobre todo he estado más acompañando los procesos en Cataluña, Andalucía y en Galicia, sobre todo, y he estado metido en debates en todos esos sitios, y para mí el derecho a decidir, el derecho a la autodeterminación, el tema de la soberanía de los pueblos, bien, es un tema para mí central, ABC, o sea, ABC de cualquier posicionamiento decolonial. O sea, esto es ya como ABC, lo digo porque no toda persona que cree en el soberanismo de las naciones sin soberanía dentro del Estado español, no todos son decoloniales, de hecho la mayoría no lo son. Pero como digo en la frase anterior que dije antes, pues en el Estado español no todo soberanista es decolonial, pero todo decolonial tiene que ser primero y antes que nada soberanista. O sea, con respecto a dos temas: el tema de las naciones sin soberanía y el tema del racismo dentro del Estado. Entonces, y ahí va el tema de la doble colonialidad, de que no es solamente el Estado, sino también dentro de las naciones sin Estado o sin soberanía, prefiero decir, hay una doble colonialidad, que estás oprimido por el Estado español, pero a su vez hay prácticas de opresión sobre sujetos dentro de esa nación o dentro de ese territorio hacia migrantes. Por ejemplo, racismo que ejercen catalanes hacia migrantes o hacia catalanes, ya no migrantes, catalanes de origen gitano, catalanes de origen africano o caribeño, catalanes de origen marroquí o musulmán o pakistanés. Entonces, hay que llamar la atención también a que el proceso soberanista de descolonizar el Estado, descolonizar las naciones sin soberanía de la dominación del imperialismo español, no debe conllevar la reproducción nuevamente de las colonialidades internas, porque entonces traicionas tu propio proyecto anti-españolista, porque vas a terminar repitiendo o reproduciendo todas las opresiones contra las cuales estás luchando. Es decir, vas a repetir España en el nombre del antiimperialismo contra el imperio español, en la medida en que no descolonizas tu propio proyecto soberanista. He llamado la atención a esa doble colonialidad porque me parece fundamental para un proyecto de descolonización del Estado dentro del Estado español, de que las naciones
sin soberanía, en cualquiera sean las opciones que opten, sea federada o sea independentista, la república que construyan ya no puede ser una república tipo la francesa, ¿no? O tipo eurocéntrica. Tiene que ser una república decolonial, tiene que ser una república transmoderna decolonial. Una república que ya no sea solamente antiimperialismo español o anticapitalista, sino que tiene que ser también antirracista, antipatriarcal, tiene que tener una serie de otros ejes de las que no se reproduzca nuevamente el proyecto civilizatorio de muerte de la modernidad a nombre de una república catalana o vasca o gallega o andaluza o lo que sea. Entonces, por eso el llamado de atención dentro de los mismos procesos, o sea, que yo apoyo de liberación soberana de los pueblos dentro del Estado, pero al mismo tiempo llamando la atención de que no reproduzcan a España otra vez, o no le hagan a otros lo que España le ha hecho a ellos. Bien, entonces esa conciencia de ética de liberación la tenemos que tener todo el tiempo presente para no volver a reproducir los problemas que ha sido lo que ha sido históricamente España, que es muy fácil uno reproducirlos nuevamente en un proyecto antiespañol y uno volver otra vez a lo mismo y repetirlo frente a otros sujetos dentro de los territorios de las naciones sin soberanía, que son en muchos sentidos oprimidos por esas mismas naciones que a su vez son oprimidas por el Estado español. Bueno, hago este resumen inicial un poco para que sepan por dónde yo ando, ¿no? Y dónde estoy parado políticamente, intelectualmente, etcétera. Y bueno, hablando del proyecto civilizatorio de la modernidad y de muerte, quiero ahora meterme un poco en ese tema, porque yo creo que ese es un tema, esa es una línea roja. ¿Cómo entendemos la modernidad? Eso es una línea roja. Y es una línea roja porque hay, dependiendo cómo entendemos la modernidad, para mí, y esta es mi opinión personal, depende de si podemos llamarle a ese pensamiento, a ese proyecto, un proyecto decolonial o no. La modernidad, vamos a ver cómo lo planteo. Para mí, la modernidad no es un proyecto emancipatorio, es un proyecto civilizatorio de muerte. Bien. Esto tiene todo que ver con la geopolítica y la corpopolítica del conocimiento. ¿Desde dónde tú estás pensando? Eso tiene todo que ver con eso. Si nosotros trazamos históricamente, y esto también tiene que ver con los debates con la literatura postcolonial. La literatura postcolonial tiene la visión, en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, de que lo que hace falta son múltiples modernidades o hacer la de modernidad diversa, ¿no? Diversificar la modernidad y viendo la modernidad y repitiendo la narrativa o el relato que es muy francés, muy alemán y muy británico de la modernidad como un proyecto emancipatorio. Sin embargo, pensadores y pensadoras críticas del sur global siempre nos llaman la atención de que estamos en una civilización y de que la modernidad y el proyecto occidental de la modernidad es un proyecto civilizatorio de muerte. Muerte de la vida en su sentido más amplio, no antropocéntrico. Muerte de millones de seres humanos, destrucción de las civilizaciones que existieron previamente a este proyecto de la modernidad occidental y además destrucción de la vida en su sentido más amplio, porque es la destrucción ecológica a escala planetaria. Cosa que no había pasado con ninguna otra civilización anterior a esta, con todos los problemas y las críticas que podamos hacerle a todas las civilizaciones previas a esta, ninguna tuvo una lógica destructiva de la vida tan brutal como esta. Y es sobre todo, tiene todo que ver, no solamente con el afán de acumular ganancia del capital, sino también
y sobre todo la cosmovisión del capitalismo, que es la lógica dualistas cartesianas de entender o sea, concebir el mundo como con un dualismo ontológico entre la vida humana y las otras formas de vida que se han nombrado en Occidente como naturaleza. Ese dualismo que nos hace pensar que la vida humana no depende de las otras formas de vida, sino que la vida humana de alguna manera se produce y reproduce insuladamente de esas otras formas de vida, pues esas lógicas dualistas cartesianas llevan allí la racionalidad de la destrucción de la vida, porque si tú concibes que la vida humana no depende y se reproduce y produce autónomamente e independientemente de las otras formas de vida, por supuesto, las otras formas de vida, eso que se objetifica como naturaleza, pueden ser destruidas sin que la vida humana se afecte. Esa falacia o esa idea estúpida, para usar un lenguaje más coloquial, esa idea no la tenía ninguna civilización previa a esta. Esa idea tan estúpida, ninguna civilización previa a esta tenía esta idea. Todas las civilizaciones anteriores operaban con cosmovisiones holísticas, independientemente de todas las diferencias que hay entre todas las cosmovisiones que existen todavía y que existieron en el pasado, tienen una visión holística. Pachamama, Tauhid en el Islam, Pachamama en el mundo andino, por supuesto, indígena andino, Ubuntu en el caso africano y así como muchas otras, tienen una visión holística, no tienen una visión dualista como esta visión cartesiana. Y por tanto, siempre concibieron, y ya eso es, ya no solamente tiene que ser un experto, una experta en la cosmovisión de estas otras culturas, es que es sentido común, era sentido común de cualquier campesino, cualquier persona que trabaje la tierra, etcétera, o cualquiera de estas civilizaciones en sus procesos de producción y reproducción, de que si no reproducen la vida, destruyen la vida. Y siempre se veía las otras formas de vida como condición de posibilidad de la vida humana. Es decir, con visiones holísticas donde se concibe la vida humana coexistiendo con otras formas de vida dentro de un solo cosmos, es una visión holística y no dualista, y por tanto se concebía y se entendía como sentido común, ya no como tratado filosófico, aunque sí también habían tratados filosóficos sobre el tema, pero todo el mundo lo entendía ya como sentido común de que si tú estás en un proceso de relación con esas otras formas de vida que llamamos hoy en Occidente la producción económica, ¿no? Y que en otras civilizaciones se llama y se llamaría de otras maneras, siempre se guardaba un balance entre la vida humana y esas otras formas de vida, porque si no balanceas eso y no lo equilibras, si no equilibras esa relación, cualquier especie que destruya a las otras especies destruye la vida en el planeta Tierra. Entonces, eso hay que mirarlo críticamente, ¿no? Y esas lógicas civilizatorias de muerte dualistas cartesianas no son una superestructura del capitalismo, son un principio organizador del capitalismo. Es decir, la tecnología producida por la economía capitalista en los últimos 400 años están organizadas con lógicas civilizatorias de la modernidad que llamamos el dualismo cartesiano. Por eso es que el capitalismo ha sido tan destructivo de la vida. Es decir, si el capitalismo es ecologicida, es porque es dualista cartesiano. Si el capitalismo es genocida, es porque es racista. Si el capitalismo es feminicida, es porque es patriarcal, y no es cualquier patriarcado, es el patriarcado de la cristiandad, el que se ha globalizado. Si el capitalismo es epistemicida, es porque es eurocéntrico. Entonces, llamo la atención a esta frase que acabo de hacer para decir que
no estamos en un sistema económico, estamos en una civilización con un sistema económico, el capitalismo histórico, que está organizado ya desde adentro con las lógicas civilizatorias de la modernidad occidental. O sea, no existe el capitalismo como una cosa allí insulada en una esquina que es la que determina todo, como dirían los paradigmas marxistas eurocéntricos. Fíjense que yo he defendido en el número, miren el número 28 de Tabula Rasa, que es un número especial de marxismos negros, donde yo he defendido otras versiones del marxismo, sobre todo articulada por los marxistas negros, que hacen unos giros decoloniales a la teoría marxista, que yo encuentro que son muy importantes. En otras palabras, yo no soy antimarxista. Y además vindico el trabajo que ha hecho Enrique Dussel mostrándonos un Marx desconocido, es decir, un Marx que en los últimos 20 años de su vida hizo giros decoloniales él mismo con su propio eurocentrismo y que es completamente desconocido porque esos giros decoloniales de los marxistas negros es bastante desconocido por el racismo epistémico, pero en el caso de Marx es desconocido todos los últimos 20 años de su vida, primero porque nunca se publicaron esos textos, gran parte de ellos son inéditos y solamente gente como Enrique Dussel, que se ha metido como ratón de biblioteca en los archivos a desempolvar todo eso y que afortunadamente podemos leerlo porque él ha publicado ya 5 volúmenes sobre ese tema. Tenemos un Marx desconocido, un Marx ya crítico de su propio eurocentrismo. Y claro, el estalinismo, como un marxismo eurocéntrico del siglo XX, nunca quiso publicar estos textos de Marx, porque iba a contracorriente de ese marxismo fetichizado eurocéntrico del siglo XX. Entonces, yo me vindico en ese sentido dentro de las corrientes marxistas decoloniales. Así que llamo la atención a eso. Volviendo al tema, estamos hablando entonces de un capitalismo histórico que está organizado desde adentro, o sea, el capitalismo realmente existente, no el capitalismo abstracto, sino el realmente existente. El capitalismo histórico está organizado desde adentro con las lógicas civilizatorias de la modernidad occidental. Entonces, esto tiene implicaciones no solamente teóricas, sino políticas, porque si vas a luchar contra el capitalismo histórico, tienes que tomar en cuenta la multiplicidad o el paquete de relaciones de dominación de la modernidad, porque si no las atiendes, pues se te cuela por la puerta trasera las lógicas civilizatorias y luego, en el nombre de una lucha anticapitalista, que no ha tenido en cuenta que ese capitalismo es un capitalismo moderno, construido históricamente por la lógica civilizatoria de muerte de la modernidad occidental, pues vuelve y reproduce en el nuevo proyecto político que hagas, postcapitalista entre comillas, todas las lógicas de dominación del capitalismo histórico y vuelves otra vez a un capitalismo de Estado o incluso un capitalismo de propiedad privada, con las mejores intenciones del mundo. Y ese fue la gran debilidad del socialismo del siglo XX, que era un socialismo eurocéntrico, que hizo una lectura del marxismo muy eurocéntrica y que pensaba que en última instancia todo era un tema económico y que lo demás es una superestructura derivada y que por tanto lo fundamental es cambiar el sistema económico y que de alguna manera cambiando el sistema económico cambiamos todo lo demás. Y resulta que no es así, porque estamos hablando de un sistema civilizatorio con una economía y no de una economía con una superestructura. Entonces es un sistema civilizatorio con las lógicas de dominación eurocéntrica, epistémicamente eurocéntrica, patriarcales, cristianocéntricas, occidentalocéntricas, racistas, cartesianas, etcétera, que construyen un tipo de capitalismo histórico muy particular, que es el que tenemos, no hay otro. O sea, el capitalismo, si pudo haber sido de otra forma, eso es una especulación ahora mismo que no quiero entrar ahí,
Pero obviamente el capitalismo desde su principio fue colonial. Cuando se expandió como proyecto colonial y por tanto llevó dentro de sí a todas partes del mundo las lógicas civilizatorias de los colonizadores, que eran patriarcales, que eran cristianocéntricas, que eran dualistas cartesianas, que eran racistas, que eran, o sea, y todo eso organizó el capitalismo históricamente de una manera particular. Entonces, para destruir el capitalismo histórico no es suficiente ser anticapitalista, porque ya puedes ser anticapitalista, creerte el cuento que la modernidad es un proyecto civilizatorio, no problematizar el proyecto civilizatorio de la modernidad y pensar como piensan mucha gente de izquierda en el Estado español y en el mundo, que como la modernidad es un proyecto civilizatorio, para poderlo realizar, el impedimento mayor que tenemos es un sistema económico de explotación. Y resolviendo el sistema capitalista y superándolo, entonces vamos a poder realizar el proyecto civilizatorio de la modernidad, que hoy día se recicla como ilustrado, pero que para mí es una secularización de la cristiandad, bajo el lema de libertad, fraternidad e igualdad. Y esos ideales los podemos realizar siempre y cuando acabemos con el capitalismo. Yo veo eso muy problemático porque el problema es que no es que estemos en un sistema económico, estamos en un sistema civilizatorio con una economía. Bien, y con una multiplicidad y un paquete de relaciones de dominación que no se agotan en la económica. Y que lo económico dentro de esa civilización está organizado ya con las lógicas civilizatorias mismas de ese proyecto civilizatorio. Entonces, no vas a poder superar ese capitalismo histórico sin a su vez y al mismo tiempo superar el proyecto civilizatorio de muerte de la modernidad y sin plantearte la fundación de un nuevo proyecto civilizatorio, que es lo que Dussel llama la transmodernidad, para hablar de un más allá de la modernidad occidental. De manera que voy a poner un ejemplo un poco para ver si nos entendemos. Esto tiene todo que ver, la manera como miramos la modernidad, como dije hace un rato, con la corpopolítica y geopolítica del conocimiento. Voy a hacer un ejemplo aquí, una metafórico, no lo tomen literal. En la democracia ateniense, 5 siglos antes de Cristo, ¿no? Había una democracia donde los ciudadanos libres, de hecho, hombres, vivían dentro de las murallas y esos ciudadanos tenían libertades, democracia, tenían derechos ciudadanos, todo eso. Pero fuera de las murallas vivían los esclavos. Es decir, la condición de posibilidad de la libertad de los ciudadanos dentro de las murallas era la esclavización de la gente fuera de las murallas. Entonces, uso esto como metáfora porque obviamente la civilización griega no tiene nada que ver con la civilización occidental, en el sentido de que la civilización griega no era Occidente, era otra cosa, y no me voy a meter ahí, pero léanse el libro La Atenas Negra de Martín Bernal, que lo pueden conseguir, el PDF por ahí está circulando, pero fue publicada una versión traducida al castellano por la editorial, creo que Crítica, pero nunca se volvió a reeditar porque ese libro causó tanta y tanta reacción negativa de parte de los historiadores eurocéntricos en el Estado español que la misma editorial Crítica decidió no volverlo a reeditar o a reimprimir. Pero eso es un libro magistral, fundamental para entender muchas cosas. La Atenas Negra, de Martín Bernal. Entonces, si se fijan, con la expansión colonial que comienza, a mi entender, con la conquista del Al-Ándalus, como lo he dicho en algunos de mis escritos,
no empezó en las Américas, y para mí eso es fundamental para poder hacer la conexión entre la colonización contra la civilización musulmana y la colonización de las Américas. De hecho, los métodos de conquista que se usaron en las Américas en un principio fueron los métodos que se usaron en la conquista del Al-Ándalus. O sea, no se puede entender la conquista de las Américas sin entender la conquista del Al-Ándalus, porque los métodos, el laboratorio de la conquista ya extraterritorial de la península ibérica al resto del mundo fue la conquista del Al-Ándalus. Ahí fue donde se foguearon los ejércitos con todos unos métodos de conquista que luego se los llevaron a las Américas, Asia y a otras partes. Pero bueno, el proyecto civilizatorio de la modernidad es la democracia ateniense a escala global. Es decir, es un 10%, 15% de la población mundial dentro de las murallas, a costa del 85-90% de la población mundial fuera de las murallas. Y esto de las murallas no lo tomen geográficamente, esto son relaciones de dominación a lo que me estoy refiriendo, que pueden ocurrir también dentro de eso que llamamos hoy Europa. O sea, que no nos confundamos, no escuchen lo de murallas de una manera geográfica, sino de una muralla, murallas de dominación, ¿bien? De dominación, de opresión. Entonces, el 15-20%, que son los que se benefician de este sistema, quizás el 20% es un poco exagerado, debería decir 15-10%, están dentro de las murallas, pero su privilegio es a costa de la gente fuera de las murallas. Entonces, de la colonización, esclavización, superexplotación, dominación de la gente fuera de las murallas. Entonces, eso es fundamental porque tendríamos que esto tiene todo que ver con el tema de cómo vemos la modernidad. Dentro de las murallas había opresión de clase, o hay opresión de clase, ¿no? Hay opresión de género, hay diferentes opresiones, ¿no? Dentro de ese espacio. Pero, por ejemplo, un campesino dentro de las murallas que vivió en el siglo XV y XVI bajo dominación y explotación, ¿no? De terratenientes, o trabajadores, luego trabajadores asalariados más adelante, hacen unas luchas dentro de las murallas que podemos identificarlas como la Revolución Inglesa de finales del siglo XVII, 1691, la Revolución Francesa de 1789, las revoluciones de 1848, la Comuna de París de 1871, la Revolución Rusa, mayo del 68. Hay una serie de revoluciones, levantamientos, luchas campesinas, luchas obreras, etcétera, dentro de las murallas, que a través del tiempo las élites dentro de la muralla fueron capaces de hacerle concesiones a los explotados y dominados dentro de las murallas por la superexplotación que se ejercía fuera de las murallas. Es decir, esa élite transnacional que acumula la riqueza del mundo a través del tiempo, pues va haciendo concesiones a sus propios explotados dentro de sus territorios, mejorando, entre comillas, la vida o las condiciones de trabajo o los salarios, etcétera, a través del tiempo, y haciendo concesiones a través de las presiones de esas revoluciones dentro de las murallas, pues permitió que mucha gente oprimida dentro de las murallas, pues hoy tengan, siendo formalmente obreros o proletarios o campesinos, tengan condiciones y niveles de vida muy superiores a un campesino o un proletario fuera de las murallas. O sea, la distancia nada más salarial o la distancia en condiciones de
de trabajo o la distancia o sea, la distancia del nivel de vida, etcétera, es enorme dentro del mismo sistema entre un proletario campesino fuera de las murallas o un proletario campesino dentro de las murallas. Pero lo mismo pasa con el tema de las mujeres. Las mujeres hicieron luchas dentro de las murallas que hizo que tuvieran mayores derechos, mayores que lo que tienen mujeres hoy día fuera de las murallas. No porque no hayan habido luchas fuera de las murallas, es que esas luchas fueron apagadas a sangre y fuego fuera de las murallas, con métodos de violencia y despojo, que las élites dentro de las murallas nunca tuvieron disposición de hacer concesiones. Las concesiones que hicieron dentro de las murallas a sus trabajadores, mujeres, explotados, dominados, oprimidos, nunca se le hicieron a la gente fuera de las murallas, en gran medida por un tema que tiene que ver también con el racismo, que tiene que ver con la violencia y despojo que se practica fuera de las murallas, que tiene que ver también con unas cosas de sobrevivencia de las élites transnacionales de este sistema civilizatorio que vive fundamentalmente de la superexplotación que se ejerce en el sur global. Entonces, eso hace que aún siendo una persona explotada formalmente dentro de las murallas, pues tenga niveles de vida, de salario, etcétera, o sistema de estado de bienestar, o sistema de salud, etcétera, muy superior a lo que te encuentras en países neocolonizados o colonizados fuera de las murallas. Y entonces viene la pregunta, ¿para quién la modernidad ha sido un proyecto emancipatorio? Obviamente, si tú le preguntas todo el pensamiento crítico que se genera, por ejemplo, en Europa, a partir de la experiencia histórico-social proletaria o de mujeres o de sujetos que históricamente han sido y siguen siendo oprimidos, pero que han logrado ciertas cosas dentro de sus luchas al interior de las murallas, pues hay un pensamiento crítico que se produce desde ahí que celebra la modernidad como un proyecto emancipatorio. Fíjense cómo Celia Amorós, la famosa feminista española, pues dice que el feminismo es de la Ilustración o no es. Es decir, el feminismo o es de la Ilustración o es moderno occidental, incluso de la Ilustración de los pensadores. Cuando dice Ilustración siglo XVIII, está hablando de hombres, ¿sabes? Está hablando de hombres. Y dice, o es de la Ilustración o no es. Bien. En otras palabras, feminismo islámico, feminismo negro, feminismo indígena, olvídate de eso, eso no es feminismo. Feminismo es solamente el que viene de la Ilustración. Porque ella celebra la modernidad como un proyecto emancipatorio y claro, no ve el lado oscuro de la modernidad. Es ciega ante ese lado oscuro y no puede ni siquiera concebir que pueda haber otro tipo de feminismo que no sea el occidental ilustrado. O sea, es una cosa realmente impresionante, ¿no? Pero lo mismo pasa con muchos pensadores y pensadoras marxistas eurocéntricas, que piensan que el problema principal es el capitalismo, que la modernidad es un proyecto emancipatorio y que lo que hay que hacer es realizarlo acabando con el capitalismo. Y perdóname, o sea, si tú lo miras desde un oprimido dentro de la muralla, que tuvo ciertos beneficios a través de sus diferentes revoluciones dentro de las murallas, que mejoró su situación dentro de las murallas, pues ahí se produce un pensamiento crítico celebratorio de la modernidad. Pero si tú miras el pensamiento crítico de pensadores y pensadoras del sur global, siempre se ve ahí el tema civilizatorio. Fíjense cómo empieza a enmesecer su libro Discurso sobre el colonialismo, que está publicado por ACAL, que me imagino que lo habrán discutido ya en alguno de los seminarios, el maestro de Frantz Fanon, que le empieza con 5 líneas, hablando de una civilización. Y él habla de la civilización occidental. Fíjense que, y claro, el capitalismo formando parte de esa civilización. Es decir, él no empieza con el capitalismo, él empieza con la civilización.
Y la primera estrofa es algo así como una civilización que no puede dar solución a los problemas que crea, es una civilización decadente. O sea, si tú creas problemas que luego no puedes resolver ni solucionar, es una civilización que se va exterminando. Y claro, en el sur global, el pensamiento crítico del sur global, siempre el que no es eurocéntrico, porque en el sur global hay también mucho eurocentrismo, en la propia izquierda también, porque ha absorbido los paradigmas marxistas eurocéntricos del siglo XX. Aquellos que están pensando el sur global ya desde giros decoloniales, ya desde hace muchos siglos, hablan de una civilización. Y por tanto, y para terminar, termino con esto, y por tanto, estamos hablando de una civilización. Desde el sur global lo que se ve es la destrucción civilizatoria, lo que se ve es la violencia y el despojo, lo que se ve es la destrucción de miles y millones de seres humanos. Lo que se ve es la superexplotación, la miseria, o sea, lo que se ve es otra cara de la modernidad, que es la verdadera cara de la modernidad. Porque fíjense que la otra se monta sobre los hombros de esta. Es decir, los privilegios que se generan para explotados dentro de las murallas se hace a costa de la superexplotación de la gente fuera de las murallas. Entonces, la pregunta entonces es, ¿qué versión de la modernidad vamos a vindicar? ¿La del 10-15% de la población del mundo o la del 85-90% de la población del mundo? ¿Cuál es la que vamos a vindicar? Yo me posicioné ya hace mucho tiempo y yo vindico la versión de la modernidad que ha producido el pensamiento crítico decolonial del sur global desde fuera de las murallas. Esa es la verdadera modernidad, lo demás es cuento. De hecho, la noción de libertad, igualdad, fraternidad, eso no viene de la modernidad occidental. La modernidad occidental hizo extractivismo epistémico, se apropió de eso y hoy día nos fetichizamos la modernidad como si fuera el proyecto civilizatorio que trajo libertad, que trajo igualdad y fraternidad al mundo, ¿no? Y la que promete eso, cuando realmente civilizaciones previas a esta, como dice claramente Aimé Césaire en su discurso del colonialismo, ya tenían allí concepciones de igualdad mucho más radical que esta, porque esto es igualdad abstracta, que nunca se realiza y que no pueden realizar porque es un sistema civilizatorio de dominación y superexplotación. Entonces jamás van a realizar esa promesa. Eso es una especie de marketing de la modernidad para vender un proyecto civilizatorio de muerte al resto del mundo a nombre de libertad, fraternidad e igualdad. Cuando esos son ya cosas, la igualdad, la fraternidad y la libertad ya estaban allí en otros proyectos civilizatorios que fueron destruidos por esta modernidad colonial. Y estaban allí mucho antes. Lo que hizo la modernidad occidental fue apropiárselos y lo que hicieron oprimidos dentro de las murallas, se apropiaron de estos lemas, de estos proyectos, de estas ideas para luchar dentro por mejorar su situación dentro de las murallas. Y yo siempre digo, para terminar, que toda izquierda que critica al sistema dentro de las murallas para mejorar su situación dentro de las murallas y que no se plantee destruir las murallas, es una izquierda corrupta, imperialista, colonial, moderna, que participa de la civilización de muerte de la modernidad occidental. Una izquierda que se plantea cómo yo mejoro dentro de las murallas, sin plantearme tumbar las murallas, para que no solamente yo mejore, que mejore el mundo entero, es una izquierda corrupta. Es una izquierda que no va a llegar muy lejos, porque está construyendo un proyecto, está en complicidad con el proyecto civilizatorio de muerte de la modernidad. Y no se ha planteado una crítica radical a eso. Y por eso para mí el tema del antiimperialismo tiene que estar presente siempre. Porque si no somos radicalmente antiimperialistas, vamos a volver a repetir los problemas de
de una izquierda imperialista, un feminismo imperialista, un LGBT imperialista, que se piensan sus vindicaciones propias, pero no ven y son ciegos ante las opresiones que su civilización genera y sus privilegios generan a otras personas en el mundo. Ya no solamente por allá en el tercer mundo, sino incluso dentro de lo que llamamos el primer mundo. Entonces hay proyectos LGBT que son racistas, que son imperialistas, hay proyectos feministas que son racistas, imperialistas, etcétera. Hay proyectos hasta marxistas y hasta socialistas que son imperialistas, que son racistas, que reproducen todo el paquete moderno colonial nuevamente. Y por eso yo creo que parte del proyecto es también descolonizar las izquierdas del mundo y descolonizar los paradigmas de esa izquierda. Pero bueno, termino aquí.